El modelo agroexportador en la Argentina en un principio trajo un importante crecimiento económico y productivo. Además, produjo una rápida modernización en las vías de transporte y los mecanismos de producción agropecuaria. El país se transforma en un importante exportador de productos agrícolas e importador de manufacturas y bienes de capital, en el marco de un escenario internacional que facilita ese proceso. La alfabetización creció, hubo una importante inmigración europea como mano de obra campesina y además se reemplazó el tasajo y la lana de oveja y otros productos de exportación por cereales como el maíz y el trigo. Esto produjo un auge en los ingresos per cápita que llegó a superar a los países más desarrollados, como Alemania o Italia. Pero todo este gran crecimiento no trajo consigo un modelo de industrialización que le permitiera a la Argentina seguirle el paso a las potencias industriales, sino que la relegó al papel de suplidores de materia prima, dependientes de las potencias europeas y de los Estados Unidos que compraban sus productos. Así, tras la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión de 1929, las consecuencias no se hicieron esperar, y cuando las materias primas se abarataron, al estar solamente dedicados al agro, se encaminaron a la recesión económica al ser incapaces de competir en la industria con Europa y los Estados Unidos. Una crisis de origen externo que se inicia en Estados Unidos en 1929. Y constituye el comienzo de un periodo de depresión económica mundial que duraría casi una década, la cual impacta en la Argentina. Fue la crisis más profunda que padeció el capitalismo en su historia. Esta crisis generó restricciones monetarias y financieras, bajas de precios y salarios y retroceso de las actividades económicas. También se manifestaron fenómenos a través de reacciones en cadena, induciendo una contracción de los mercados internacionales y una disminución de materias primas y precios bajos. Los países productores de bienes primarios redujeron las compras de maquinarias y manufacturas al tiempo que entraron en bancarrota o devaluaron sus monedas. Los países industriales no pudieron evitar el cierre de bancos y empresas, una creciente desocupación y situaciones extremas de hambre y pobreza de gran parte de sus poblaciones. Todo ello llevó a la quiebra del sistema multilateral de comercios y pagos, incluyendo el patrón cambio oro, y dio lugar a un retorno a los sistemas de preferencia imperial y a los convenios bilaterales. La Argentina sufrió una caída de sus exportaciones y un amplio déficit en su balanza comercial, al no poder prescindir de las importaciones de bienes industriales y de muchos bienes de consumo masivo. Los efectos de la crisis en la Argentina. Los problemas del sector externo. El primer impacto de la crisis se produjo en el sector externo. La balanza de pagos de 1930 y 1931 fueron netamente deficitarias, con un gran descenso de las exportaciones y en menor medida de las importaciones. A esto se le sumó la desfavorable evolución de los precios relativos. El valor de los productos agropecuarios, en especial del trigo, bajó drásticamente, lo que agravó la situación. A fines de 1931, el valor de los cereales y del lino había descendido a casi la mitad.
las carnes no sufrieron tanto, al igual que los productos forestales. Se produjo también una caída en los términos de intercambio por la mayor declinación de los precios agropecuarios con respecto a los industriales. La crisis de pagos recayó principalmente sobre los tenedores de valores argentinos, el extranjero, sobre los exportadores y sobre los consumidores al disminuir las importaciones. Para hacer frente a la crisis, se redujeron los salarios de los empleados públicos y se practicaron múltiples restricciones presupuestarias. A su vez, comenzaron a tomarse medidas económicas en las que el Estado tenía un papel cada vez más importante. Las viejas élites liberales fueron las que condujeron este proceso, procurando salvar un sistema económico en peligro. La primera medida importante se tomó en 1931 a fin de disminuir el desequilibrio del comercio exterior y la fuga de divisas mediante la implementación del control de cambios. Este mecanismo consistió en la creación de una comisión de control de cambios con el fin de fijar periódicamente el valor de las divisas y asegurar el pago de las obligaciones financieras externas. Esto se garantizaba mediante un sistema de permisos de cambios. Como consecuencia de estas medidas, la balanza comercial pasó a una situación de déficit. En 1930 a un superávit comercial en 1936. Estas mejoras de economía argentina entre 1933 y 1937 se debían además de las medidas implementadas a una mejoría de la coyuntura mundial.